Mi padre insistió en que aceptara un matrimonio con un hombre acaudalado, conocido por su fortuna y por tener una discapacidad, con la intención de proteger a mi media hermana de una unión que ella no deseaba. Ante esta situación, acepté sin vacilar. Poco tiempo después, mi media hermana cambió de parecer y, señalándome, dijo con firmeza: «Papá, quiero casarme con él. Haz que Isabel desaparezca». Esa misma noche escuché la risa de mi prometido mientras la familia de mi media hermana abandonaba el lugar apresuradamente. Ella lloraba desconsolada, negándose a casarse con Diego Ramírez. Mi padre, en un gesto que pretendía ser compasivo hacia su hijastra, aseguró que nunca la dejaría sufrir y, de forma casual, me declaró como la nueva prometida. Sin pensarlo, respondí: «Está bien». Mi media hermana dejó de llorar de inmediato, mientras mi madrastra me miraba con sospecha. La verdad era que yo tenía mis propios motivos. Mi media hermana no valoraba a Diego debido a su discapacidad, pero para mí, su posición familiar era lo más importante. La fortuna y la reputación de los Ramírez podrían estabilizar nuestra situación. Mi familia, los González, era considerada respetable en Ciudad del Mar, pero ese prestigio provenía principalmente de la familia de mi madre, los Sánchez. Esta última acumuló una enorme fortuna y poder económico a lo largo de generaciones. Mi madre, sin embargo, decidió seguir su corazón y se casó con mi padre, un hombre que vio en esta unión una oportunidad de ascenso social. A pesar de los esfuerzos de mis abuelos por disuadirla, no pudieron romper su decisión. Con el tiempo, mi madre heredó la fortuna familiar, y mi padre utilizó esa riqueza y conexiones para construir su propio imperio. Pero, conforme su éxito crecía, su tiempo con mi madre disminuía. Tras la pérdida de mis abuelos, mi madre se quedó sola administrando la fortuna familiar, mientras mi padre, con palabras dulces, consiguió el control total de los bienes. Eventualmente, mi madre no pudo soportar más su frialdad y falleció de forma trágica. Yo tenía solo 10 años. Poco después, mi padre trajo a mi madrastra y a su hija a nuestra casa bajo la excusa de cuidarme, aunque era evidente que llevaban mucho tiempo juntos. El tiempo fue mostrando las verdaderas intenciones de todos. Mi madrastra y Natalia, su hija, comenzaron a tomar posesión de lo que no les pertenecía, mientras mi padre hacía la vista gorda. Pero el destino tenía sus propias reglas. Con el tiempo, los negocios de mi padre comenzaron a decaer, y finalmente, enfrentó serias dificultades financieras. En su desesperación, recordó un antiguo acuerdo matrimonial entre nuestra familia y los Ramírez. Vio en Diego una oportunidad para salvar su situación. Sin embargo, Natalia, al enterarse de este plan, se negó rotundamente a aceptar ese matrimonio. El ambiente en casa se tornó tenso, hasta que mi madrastra preguntó: «Isabel, ¿realmente estás dispuesta?». Yo respondí con firmeza: «Claro, también puedo decidir no hacerlo. ¿Por qué no dejamos que Natalia tome esa decisión?». Sabía que mi decisión tenía un propósito mayor. Mientras todos intentaban salvarse de sus propios problemas, yo veía una oportunidad de cambiar mi destino, siempre valorando lo que realmente importaba: la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor. En nuestra noche de bodas, mientras Diego Ramírez estaba sentado en la cama, me acerqué con una sonrisa y le pregunté: «¿Necesitas ayuda para levantarte?». Bajo la cálida luz naranja, su rostro esculpido parecía aún más refinado y atractivo. Sin mirarme, respondió con una voz profunda: «No te preocupes por eso». Se levantó con facilidad y caminó hacia el baño con pasos firmes y elegantes. ¿No se suponía que era incapaz de caminar? Curiosa, me acerqué a la puerta del baño y espié. Lo vi a punto de quitarse la camisa. Tal vez sintiendo mi mirada indiscreta, habló sin voltearse: «¿Has visto suficiente?». Mi rostro enrojeció de inmediato, y retrocedí avergonzada. «Lo siento, continúa, por favor». Mientras él se duchaba, decidí buscar más información sobre los rumores que había escuchado de Diego. En eventos públicos anteriores, siempre aparecía en una silla de ruedas, lo que había alimentado especulaciones sobre su salud. Sin embargo, el Diego Ramírez que vi esa noche no solo caminaba con normalidad, sino que irradiaba fuerza y confianza. Intrigada, miré de nuevo al interior del baño ligeramente abierto. Entre el vapor, noté una marca de nacimiento oscura en su cintura, confirmando que era el verdadero Diego Ramírez. De repente, se giró hacia mí, su figura alta y musculosa contrastando con el fondo nebuloso. «Sal», dijo con firmeza, lanzando una toalla que aterrizó con precisión en mi cabeza. «Lo siento», murmuré rápidamente, sintiéndome completamente fuera de lugar. Aunque estábamos casados, apenas nos conocíamos. Verlo en esa intimidad me hizo sentir extraña, pero también comenzó a despertar en mí un interés inesperado. Minutos después, salió envuelto en una toalla, secándose el cabello con tranquilidad. Gotas de agua resbalaban por sus hombros mientras me dirigía una mirada inquisitiva. «¿Por qué sigues aquí?». Antes de que pudiera responder, la señora Sánchez, una empleada de la casa, apareció y me llevó a otra habitación. «Esta será su habitación de ahora en adelante, señora». En ese momento,
Entendí que mi matrimonio con Diego no iba a ser tan convencional como había imaginado. Él no estaba dispuesto a compartir su espacio, pero tampoco parecía querer rechazarme por completo. Esa noche, dormí profundamente en mi nueva habitación. Era irónico cómo me sentía más cómoda allí que en la mansión de mi familia, llena de tensiones y luchas por dinero. Al amanecer, la señora Sánchez llamó a mi puerta para avisarme que el desayuno estaba listo. Bajé y encontré a Diego sentado en una silla, con las piernas cruzadas y un periódico en sus manos. Parecía tan sereno y concentrado que me recordó a mi abuelo materno, quien siempre disfrutaba leer el periódico bajo el sol. ¿Qué estás mirando?, preguntó Diego al notar mi mirada fija. Solté una pequeña risa y respondí: claramente eres una persona normal. Entonces, ¿por qué usas una silla de ruedas en público? Diego no respondió, simplemente continuó disfrutando de su desayuno. Había algo en el que me intrigaba: su misterio, su fortaleza y su aparente indiferencia hacia las opiniones de los demás. Tal vez este matrimonio, lejos de ser una imposición, podría ser una oportunidad para descubrir mucho más, tanto sobre él como sobre mí misma. Además, detrás de esa fachada de silencio y control, estaba claro que Diego no solo era un hombre de dólares y negocios, sino alguien que guardaba secretos que tal vez cambiarían mi perspectiva sobre todo lo que creía conocer. Mientras desayunábamos, la señora Sánchez se acercó con un tono amable: señora, por favor, coma. Me sentí un poco incómoda y le sonreí mientras le respondía: señora Sánchez, no hace falta que me llame señora, suena demasiado formal. Por favor, llámeme Isabel. Sin embargo, Diego, que estaba sentado cerca, frunció el ceño y corrigió: señora, simplemente haz lo que ella dice. Su tono era firme, pero no podía evitar notar una ligera sonrisa escondida. En ese momento, un automóvil negro y elegante entró silenciosamente en el patio. De él descendió una anciana de cabellos blancos y postura impecable, la abuela de Diego. Su llegada hizo que Diego y yo nos levantáramos rápidamente para recibirla en la puerta. ¿Estaban comiendo?, preguntó con una sonrisa cálida mientras nos observaba detenidamente. Traía consigo un recipiente térmico que un asistente abrió con cuidado, liberando un aroma que mezclaba hierbas medicinales y un toque amargo. Diego, bebe esto rápido, dijo la anciana, extendiéndole el recipiente. Diego arrugó la nariz, mostrando una expresión infantil, como si estuviera a punto de tomar una medicina que odiaba. No pude evitar reír bajito ante la escena. Abuela, ¿qué es esto?, preguntó con una mezcla de resignación y curiosidad. La abuela me tomó de la mano con ternura, dándole suaves palmaditas. Isabel, querida, no le prestes mucha atención a este viejo cuerpo. No sé cuántos días me quedan, pero he esperado tanto para ver a Diego casado. Verlos juntos me llena de alegría. Le sonreí cálidamente. Abuela, por favor, no diga eso. Usted está muy bien de salud, y Diego y yo la cuidaremos juntos. Vivirá hasta los 100 años, respondí con sinceridad. Mis palabras iluminaron el rostro de la abuela, quien sonrió ampliamente. Esta niña es mucho mejor que ese testarudo, dijo mientras lanzaba una mirada afectuosa a Diego. Él, sin mostrar enojo, simplemente suspiró. Abuela, ¿por qué le cuentas todo esto a ella?, preguntó con una mezcla de diversión y desconcierto. Ella, fingiendo enojo, lo miró con ternura y advirtió: si te atreves a molestarla, te romperé las piernas. Diego, sorprendido por el afecto de su abuela hacia mí, tomó el tazón con resignación y lo bebió de un solo trago. Solo de observarlo, pude imaginar lo amargo que debía ser. Sin embargo, él no mostró ni una mueca, como si estuviera acostumbrado a ese sacrificio. Así está mejor, dijo la abuela satisfecha. Fortalece tu cuerpo para que puedan darme nietos pronto. Diego, que estaba limpiándose la boca, comenzó a toser abruptamente, su rostro tornándose incómodo. Abuela, no creerás en esos rumores de internet, ¿verdad?, replicó mientras intentaba recuperar la compostura. Aunque Diego intentaba aparentar calma, yo sabía más de lo que parecía. A pesar de los rumores, era evidente que él no tenía ninguna discapacidad. A la mañana siguiente, después de tomar café con la abuela, noté que Diego estaba más tenso que de costumbre. Incluso su postura perfecta y la manera en que hojeaba el periódico parecían esfuerzos deliberados para desviar mi atención. Sin embargo, cada vez que pronunciaba mi nombre o hacía una pregunta casual, sentía que algo se agitaba en el ambiente. La abuela también parecía observadora, quizás más interesada en mí de lo que cabría esperar. ¿Por qué tanto interés en alguien que acababa de conocer? Necesitaba respuestas. Cuando Diego terminó su desayuno y se dirigió a la oficina, aproveché la oportunidad. Señora Sánchez, llamé con voz aparentemente despreocupada, aunque el nerviosismo era evidente. ¿Diego suele trabajar hasta tarde?, pregunté. Ella sonrió con calidez. Sí, señora Isabel. Pasa muchas horas allí. Ya sabe, negocios de la familia, cosas importantes. Manejar tanto dinero y propiedades requiere dedicación. No sabía mucho sobre esos negocios, pero estaba decidida a descubrirlo.
Esperé pacientemente hasta que el silencio se apoderó de la casa. Caminé lentamente por el pasillo, deteniéndome frente a la puerta de su oficina. Desde dentro, una tenue luz se filtraba por las rendijas, y mi curiosidad aumentó con cada segundo. ¿Qué secretos ocultaba Diego Ramírez, el hombre de las grandes fortunas y misterios? Estaba a punto de averiguarlo. La tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta confirmaba que seguía allí. Respiré profundamente y golpeé suavemente. Adelante, resonó su voz profunda desde el otro lado. Abrí la puerta con cautela y lo encontré de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos. Sus ojos me encontraron con una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Qué sucede, Isabel? ¿Necesitas algo?, preguntó, sin apartar la vista de mí. Quiero hablar, respondí con firmeza mientras entraba y cerraba la puerta tras de mí. No esperé su permiso. Ambos sabemos que este matrimonio comenzó de forma inusual, pero hay demasiadas cosas que no has explicado. Diego levantó una ceja, y una media sonrisa apareció brevemente en su rostro. Por ejemplo, preguntó con calma. Por ejemplo, ¿por qué fingiste ser discapacitado?, cuestioné, sin rodeos. Su sonrisa se desvaneció al instante. Dejó el documento sobre el escritorio, cruzó los brazos y me miró fijamente. El silencio llenó la habitación, volviéndose casi tangible. Finalmente, habló, su voz baja y controlada. Eres curiosa, pero estás haciendo las preguntas equivocadas. Cruzando mis brazos, respondí con el mismo tono. Entonces dime, ¿cuáles son las preguntas correctas? Se acercó lentamente, acortando la distancia entre nosotros. Su mirada era intensa y penetrante. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo tan fácilmente? ¿Qué es lo que realmente quieres, Isabel?, cuestionó, cambiando completamente el rumbo de la conversación. Tragué saliva, sorprendida por su cambio de enfoque, pero no retrocedí. Estoy aquí porque me ofrecieron un matrimonio y lo acepté. Así de simple. Si quieres algo más que eso, entonces comienza siendo honesto conmigo, le respondí con firmeza. Diego permaneció en silencio, como si evaluara cada una de mis palabras. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás, apoyándose en el borde de su escritorio. No finjo ser discapacitado por diversión, Isabel. Tampoco elegí este matrimonio. Probablemente ya te has dado cuenta, cargar con el peso del nombre de esta familia no es fácil. En mi posición, aparentar fragilidad no es una elección, es una necesidad. Entonces, ¿por qué me mantienes a distancia? Después de todo, estamos casados, solté, dejando traslucir mi frustración. Mi paciencia estaba llegando a su límite. Él no respondió, pero su mirada oscura permaneció fija en la mía, en un silencio que me resultaba más irritante que cualquier respuesta. Di un paso hacia adelante, reduciendo aún más el espacio entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi exterior tranquilo. Había algo en sus ojos, un destello de alerta que decidí ignorar. Si no quieres darme respuestas, tal vez puedas darme algo más, susurré mientras me acercaba aún más. Mis manos subieron lentamente y desabroché uno de los botones de su camisa. Sin pensar demasiado, deposité un leve beso en su pecho. Sentí como su respiración vacilaba por un instante. Busqué su mirada de nuevo, buscando alguna señal de reacción. Con una sonrisa provocativa, rocé su abdomen con mis dedos, dejando que mi contacto rompiera las barreras invisibles que él había levantado. Me incliné hacia él y dejé que mis labios encontraran los suyos. Por un instante, correspondió. Sentí el calor de su boca, la intensidad contenida que parecía a punto de liberarse. Pero, tan repentinamente como comenzó, se alejó. No es el momento, dijo con voz baja, controlada. Sus ojos, que antes mostraban vulnerabilidad, ahora eran fríos otra vez. ¿No es el momento?, pregunté, frustrada, tratando de entender su rechazo. Diego, estamos casados. ¿Por qué insistes en mantener esta distancia? Él me miró en silencio, como si estuviera considerando qué responder. Pero, como siempre, su silencio hablaba más que cualquier palabra. Tenía la sensación de que detrás de su postura impenetrable había un secreto que aún no estaba lista para descubrir, un misterio que, de alguna forma, estaba vinculado al peso de su apellido, su fortuna y la vida llena de dólares y expectativas que lo rodeaban. Diego se pasó la mano por el rostro, desviando la mirada, como si quisiera escapar de aquella conversación. Finalmente, habló con un tono bajo y contenido. Isabel, crees que sabes lo que quieres, pero no lo sabes. Hay cosas que no comprendes, cosas que no puedo explicar ahora. Entonces explícalas, insistí, mi voz firme. No estaba dispuesta a retroceder. Dime, ¿por qué me estás alejando? ¿Es por mí o es por ti? Diego no respondió de inmediato. Su silencio era como una batalla interna, como si estuviera dividido entre abrirse y mantenerse en su zona de seguridad. Finalmente, dio un paso atrás, aumentando la distancia entre nosotros. Es mejor así, murmuró, como si tratara de convencerse más a sí mismo que a mí. Confía en mí, Isabel. Este no es el momento.
Quería gritarle, exigir respuestas, pero sabía que no obtendría nada en ese momento. Mientras salía de la habitación, dejándome sola, un torbellino de pensamientos comenzó a girar en mi mente. Había algo más profundo que un simple rechazo hacia un matrimonio arreglado. Algo lo retenía, algo que iba mucho más allá de nosotros dos. Decidida a entender, tomé un paso que no habría considerado en otras circunstancias. Una mañana, mientras él estaba fuera, entré a su habitación con el propósito de buscar respuestas. Abrí los cajones con cuidado, tratando de no dejar rastros. En uno de ellos, encontré una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrí un anillo femenino, simple pero elegantemente diseñado, el tipo de joya que no se guarda sin una razón especial. Debajo del anillo, una foto desgastada llamó mi atención. En la imagen, Diego aparecía más joven, abrazando a una mujer que sonreía con ojos llenos de felicidad. En el reverso de la foto, se leía, siempre tuyo, hasta el fin de nuestro tiempo. Mi corazón se apretó. ¿Quién era ella? Cuando Diego regresó esa noche, decidí no confrontarlo de inmediato. Esperé hasta después de la cena, cuando se retiró a su oficina. Llamé a la puerta y entré sin esperar respuesta. Estaba leyendo un informe, pero su expresión agotada dejaba entrever que estaba al límite. ¿Quién es ella, Diego? Pregunté sin rodeos. Él no necesitó preguntar a quién me refería. Sus ojos se cerraron por un momento, como si intentara contener algo que llevaba enterrado por mucho tiempo. Finalmente, respondió con frialdad. Eso no es asunto tuyo, Isabel. No es asunto mío, respondí, riendo amargamente. Soy tu esposa, Diego. Incluso si solo es en el papel, tengo derecho a saber por qué eres así. ¿Por qué evitas cualquier acercamiento conmigo? ¿Por qué actúas como si llevaras el peso del mundo en los hombros? Diego dejó caer el informe que tenía en las manos y, visiblemente exasperado, se pasó las manos por el rostro. Tras unos segundos de silencio, habló, con una mezcla de dolor y cansancio en la voz. ¿De verdad quieres saber? Si descubres la verdad, no habrá marcha atrás. No voy a dar marcha atrás, respondí con firmeza. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, buscando las palabras correctas. Finalmente, se detuvo y habló con un tono cargado de emoción. Su nombre era Elisa. Ella era todo para mí, la única persona que me hacía olvidar que no soy más que una pieza en el juego de esta familia. Pero cuando mi padre estableció los requisitos para que yo asumiera mi posición, Elisa no encajaba. Venía de una familia común, sin dinero, sin estatus. Traté de luchar por ella. Se detuvo, con los ojos fijos en el suelo. Mi padre la amenazó, continuó. Dijo que la enviaría fuera del país, que arruinaría su vida si yo insistía. Elisa no pudo soportarlo, y me dejó. El dolor en su voz era palpable. Por primera vez, vi al hombre detrás de la máscara. Mi corazón se encogió al escucharlo, pero no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Aún la amas, ¿verdad? Susurré, tratando de mantener mi voz firme. Diego no respondió. Pero su silencio y la vacilación en su mirada contaban otra historia. Finalmente, dijo. Lo que siento ahora es arrepentimiento. Arrepentimiento de no haber luchado más fuerte. Arrepentimiento de haberla perdido. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una verdad que ambos sabíamos que cambiaría todo. Por primera vez, entendí que Diego no era solo un hombre atrapado en un matrimonio arreglado, sino alguien profundamente marcado por decisiones que involucraban más que dólares y estatus. Su historia, aunque distante de la mía, comenzaba a entrelazarse con la mía de formas que apenas estaba empezando a comprender. Diego pasó una mano por su rostro, evitando mi mirada, como si quisiera huir de la conversación. No fui lo suficientemente fuerte como para protegerla, dijo con un tono de arrepentimiento. Es por eso que decidí no volver a involucrarme. Fingir ser discapacitado era mi forma de asegurarme de que nadie me obligaría a atravesar algo así otra vez. Pero tu familia no lo aceptó, respondí, comenzando a entender el panorama completo. Él soltó una risa amarga. Para ellos, el matrimonio es estrategia, estatus, dinero. Cuando se dieron cuenta de que la familia González estaba al borde de la quiebra, vieron una oportunidad. ¿Y tú? Bueno, eras la moneda de cambio perfecta. Mi estómago se revolvió. Entonces, ¿eso es lo que significa este matrimonio para ti? ¿Una forma de mantener tu posición y complacer a tu familia? Pregunté, sintiendo una mezcla de frustración y desilusión. Diego negó con la cabeza. Acepté porque no tenía otra opción. Y porque pensé que entenderías las reglas del juego. Respiré profundamente y lo miré directamente a los ojos. Diego, no soy Elisa. Y tú ya no eres el hombre que ella dejó atrás. Si estamos atrapados en este matrimonio por obligación, que así sea. Pero no seré una pieza más en el tablero de tu familia. No aceptaré vivir al margen mientras te escondes en el pasado. Él pareció sorprendido por mi franqueza. Su mirada era más intensa, como si intentara procesar lo que acababa de decirle. ¿Y qué sugieres?
Preguntó con un tono más suave, aunque aún cauteloso. Que dejes de huir, respondí con firmeza. Si hay algo que enfrentar, lo enfrentaremos juntos. Pero no permitiré que este matrimonio sea solo una obligación más en tu lista. Diego no dijo nada, pero algo en su mirada cambió. Quizás era el comienzo de una nueva dinámica entre nosotros, o tal vez era solo otra prueba en este complejo juego. A la mañana siguiente, mientras echaba azúcar en mi café, Diego apareció en la cocina. Era raro verlo allí, normalmente esperaba a que la señora Sánchez le llevara todo listo a su oficina. Sin decir nada, sacó una silla y se sentó frente a mí. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo me llamó la atención, y levanté la vista automáticamente, pero no hice ningún comentario. ¿Prefieres té o café?, preguntó con una voz más ligera de lo habitual. Café, generalmente. ¿Por qué preguntas eso?, respondí, intrigada. Solo quería saber, dijo con un tono casual, como si la curiosidad fuera motivo suficiente. Lo observé mientras se servía una taza con calma, sin la tensión que usualmente llevaba consigo. Por un momento, pensé que diría algo más, pero solo se quedó en silencio, mirando por la ventana mientras tomaba su café. Cuando terminé, me levanté para poner mi taza en el fregadero, pero antes de que pudiera salir, habló. Si estás libre esta tarde, podríamos almorzar fuera. Su sugerencia me hizo detenerme en seco. Diego nunca había hecho algo tan espontáneo desde que nos casamos. Me giré lentamente para mirarlo, tratando de descifrar su expresión. No me estaba mirando, sus ojos estaban fijos en la taza entre sus manos, como si no quisiera presionarme. ¿Almorzar fuera?, pregunté, manteniendo un tono casual. Sí, pensé que tal vez sería bueno salir un poco, dijo, casi con timidez. ¿Me estás invitando?, bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Él dejó escapar una pequeña risa, aún sin mirarme. Si no quieres ir, solo dilo. Iré, respondí antes de que pudiera cambiar de opinión. Más tarde, al salir de la casa, el conductor ayudó a Diego a acomodarse en su silla de ruedas. Él agradeció brevemente, como siempre, pero algo en la forma en que puso las manos en los brazos de la silla parecía mecánico, como si estuviera cansado de esa actuación constante. En el restaurante, pidió una mesa reservada, lejos de las miradas curiosas. Mientras nos acomodábamos, lo observé por un momento más de lo necesario. ¿Qué pasa?, preguntó, atrapando mi mirada. Nada, respondí, desviando los ojos hacia mi menú. Pero sabía que no era cierto. Había algo diferente en él, algo que no podía descifrar del todo. Y aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, sentí que estábamos dando un pequeño paso hacia algo nuevo, algo que quizás nos permitiría dejar atrás el peso de los dólares, las estrategias y los fantasmas del pasado. Parecías disfrutar del día, Diego, aunque intentabas disimular. Era raro verte relajado, lejos de la rutina y, sobre todo, de la silla de ruedas que tantas veces parecía más una barrera que una necesidad. Pensé en decirlo, pero decidí quedarme en silencio. La comida llegó, y por primera vez, conversamos de manera sorprendentemente tranquila. Diego habló sobre el restaurante, un lugar al que solía ir cuando era más joven. Incluso compartió una historia divertida de cómo, en una ocasión, él y sus amigos fueron expulsados por ser demasiado ruidosos. Fue la primera vez que habló de algo personal sin que yo le preguntara, y eso me hizo sentir que tal vez había una pequeña brecha en la coraza que lo rodeaba. Cuando regresamos a casa, me acompañó hasta el jardín, un gesto inusual en él, que solía desaparecer en su oficina o en los pisos superiores. Pero esta vez se quedó a mi lado mientras admiraba las flores recién plantadas. ¿Esos tulipanes siempre florecen en esta época?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, respondí. ¿Te gustan las flores? Se encogió de hombros, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Son simples, sin muchas complicaciones. Diego Ramírez admitiendo que le gusta algo simple, bromeé, y él rió suavemente. A veces, la simplicidad está subestimada, dijo, como si estuviera revelando un pequeño secreto. Esa noche, la tranquilidad externa contrastaba con mi mente, que no dejaba de girar en torno a lo que sucedería al día siguiente, cuando cenaríamos con mi familia. La tensión era palpable, y el peso del reencuentro hacía que el sueño se me escapara. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logré cerrar los ojos, aunque mi cuerpo seguía inquieto. No sé cuánto tiempo pasó, pero un suave sonido me despertó. La puerta se abrió con cuidado. Al principio pensé que era la señora Sánchez, tal vez trayendo algo o verificando si necesitaba ayuda. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir para evitar una conversación. Entonces lo sentí. Un ligero hundimiento del colchón a mi lado, seguido de unos brazos fuertes que envolvieron mi cuerpo. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que ese toque no pertenecía a nadie más que a Diego. No dijo nada al principio, solo me abrazó. Por un momento pensé que estaba soñando, pero el calor de su cuerpo contra el mío era inconfundible. Sé que estás despierta, susurró con una voz baja y ronca cerca de mi oído. Mi respiración vaciló. Me abrazó con más fuerza, como si temiera que me escapara. Pensé que sería más fácil mantener la distancia,
comenzó, su voz apenas un murmullo, que sería más seguro para mí. Pero cada día lo haces imposible. Me quedé inmóvil, atónita. ¿Esto era real? Diego, el hombre siempre tan distante, estaba allí, abrazándome y hablando de esa manera. Entraste en mi vida como parte de un acuerdo, continuó, pero ahora parece que no puedo imaginar cómo sería sin ti. No podía hablar. Apenas podía respirar. Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba diciendo, sentí sus labios rozando los míos, primero con suavidad, como si probara mi reacción. Pero al darse cuenta de que no lo rechazaría, el beso se volvió más intenso, más cálido. Una de sus manos se deslizó por mi cintura, atrayéndome aún más hacia él. Todo mi cuerpo reaccionó a su toque, como si hubiera estado esperando ese momento sin darme cuenta. Cuando finalmente se apartó lo suficiente para mirarme, su respiración estaba tan agitada como la mía. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que nunca antes había visto en él. Soy un hombre complicado, dijo con voz firme, pero cargada de una sinceridad nueva. Pero si me lo permites, quiero intentarlo. Intentar ser alguien mejor para ti. Todavía no podía encontrar las palabras, pero algo en mi mirada debió haberle dicho todo lo que necesitaba saber. Esa noche, en el silencio de la habitación, supe que algo había cambiado. Quizás Diego y yo finalmente habíamos encontrado un punto de partida, un lugar desde el cual construir algo que valiera más que dinero, acuerdos y pasado. Aquella noche, Diego no se apartó de mi lado. Permaneció abrazándome, como si quisiera proteger algo valioso. No era solo el beso, ni el contacto físico, era su presencia, la forma en que parecía que finalmente estábamos construyendo algo genuino. Por primera vez desde nuestro matrimonio, compartimos la misma habitación. Mientras me sostenía cerca de él, sentí que tal vez, solo tal vez, podría empezar a confiar en él. El tiempo pasó, y finalmente llegó el gran día. La mansión lucía más imponente que nunca bajo la cálida luz del atardecer. La abuela de Diego había preparado todo con un detalle impecable. Lámparas relucientes iluminaban el lugar, una suave orquesta llenaba el aire con melodías elegantes, y las mesas estaban decoradas con arreglos de flores frescas y cubertería de plata. Todo hablaba de poder y riqueza, dejando claro el estatus de la familia anfitriona. Desde el balcón, observé la llegada de los invitados. Entre ellos, un lujoso Rolls Royce negro se destacó. Mi atención se centró inmediatamente en el trío que descendía del auto, mis padres y mi media hermana Natalia. Mi madre fue la primera en bajar, arreglando su vestido largo con movimientos ensayados, consciente de que estaba siendo observada. Mi padre la siguió, con la postura arrogante de alguien que siempre intenta aparentar control. Por último, Natalia. Sus ojos recorrieron rápidamente el entorno, evaluando cada detalle. Desde la distancia, su ceño fruncido era evidente. Parecía molesta, como si la magnificencia de la fiesta y la mansión fueran una afrenta directa hacia ella. Quizás lo era. Quizás no podía evitar sentir envidia o arrepentimiento al contemplar la vida que ahora era mía, una vida que podría haber sido suya si hubiera tomado decisiones diferentes. A mi lado, Diego, sentado en su silla de ruedas, observaba todo con una expresión indescifrable. Fue el primero en notar cuando Natalia me vio. Nuestras miradas se cruzaron, y algo en su expresión cambió, endureciéndose. Ya están aquí, murmuré para mí misma. Lo veo, respondió Diego en voz baja. Se inclinó ligeramente hacia mí, en un gesto que no esperaba, preguntó, ¿quieres que me quede a tu lado todo el tiempo o prefieres enfrentarlo sola? Lo miré, sorprendida por su consideración. Parecía realmente preocupado por lo que yo necesitaba. Quédate conmigo, respondí, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios antes de que ajustara su postura en la silla. Descendimos juntos para recibir a mi familia. Mi madre fue la primera en notarme. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no lograba ocultar la rigidez de su cuerpo. Isabel, querida, exclamó, acercándose para abrazarme. Sin embargo, no pude evitar notar cómo sus ojos evaluaban tanto mi apariencia como el entorno que nos rodeaba. Te ves maravillosa, comentó con entusiasmo moderado. Gracias, mamá. Qué bueno que pudieron venir, respondí, tratando de mantener el tono cordial. Mi padre, siempre directo, estrechó mi mano con fuerza. Esta casa es impresionante, comentó mientras echaba un vistazo alrededor, como si ya estuviera evaluando cada detalle. Veo que te has adaptado bien. Antes de que pudiera responder, Natalia se acercó. Su mirada era una mezcla de incomodidad y algo que no podía definir del todo, envidia, arrepentimiento, o ambas cosas. Natalia, dije con una sonrisa neutral. Isabel, respondió ella, su voz cargada de una cordialidad tan falsa como su sonrisa. Pareces muy cómoda aquí, más de lo que esperaba. Es un lugar agradable, respondí con un tono levemente provocador. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Diego, como si intentara evaluarlo. Él permaneció impasible, su expresión tranquila pero firme. Sin embargo, algo en su postura me dio una sensación de tranquilidad, como si quisiera dejar claro que estaba a mi lado en todo momento.
Señor y señora González, interrumpió Diego con cortesía, pero su tono llevaba un matiz de autoridad que no pasó desapercibido. La conversación quedó suspendida por un momento, y fue entonces cuando comprendí que este encuentro no solo era una prueba para mí, sino también para nosotros como pareja. Diego y yo estábamos mostrando, quizás por primera vez, que éramos más que un acuerdo. Éramos un frente unido en un mundo donde el dinero, los dólares y el poder siempre parecían tener la última palabra. Diego tomó la palabra, su voz baja pero llena de autoridad. Familia González, bienvenidos a nuestra casa. Espero que disfruten de esta noche. Mis padres respondieron rápidamente con comentarios educados, mientras Natalia apenas asintió, con una expresión fría y distante. Mientras los conducía al salón principal, podía sentir la tensión en el aire. La noche apenas comenzaba, pero intuía que aquella cena sería todo menos tranquila. La mesa estaba impecablemente decorada, rebosante de platos finos que reflejaban el nivel de riqueza que definía aquella familia. La atmósfera, sin embargo, estaba cargada de una tensión oculta tras sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Mis padres intentaban parecer relajados, aunque mi madre hablaba constantemente de cómo yo siempre había sido una hija especial, en un intento por destacar. Mi padre, fiel a su naturaleza calculadora, hacía comentarios indirectos sobre la grandiosidad de la mansión, como si ya estuviera evaluando su valor en dólares. Mientras tanto, Natalia permanecía inquieta, apenas tocando su comida. Sus ojos alternaban entre la mesa y Diego, llenos de una mezcla de incomodidad y algo que se asemejaba al resentimiento. Por su parte, Diego, sentado a mi lado, mantenía su postura habitual, educado pero distante. Sin embargo, sus ojos parecían analizar cada interacción con una atención casi estratégica. El clímax de la noche llegó cuando el sonido de una cuchara golpeando una copa resonó en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia Diego, quien esperó unos segundos antes de hablar. Su voz, tranquila pero cargada de determinación, llenó el espacio. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, mientras su mirada recorría la mesa. En especial a mi abuela, por organizar esta cena. Confieso que hace un tiempo no habría aceptado algo como esto, pero las cosas cambian. Hizo una pausa breve, su mano descansando sobre la mesa. Ese cambio tiene un nombre, Isabel. Sentí que todas las miradas se posaban sobre mí. Sin embargo, Diego no apartó su atención de mis ojos. Su voz adquirió un tono más personal mientras continuaba. Isabel entró en mi vida como parte de un acuerdo, un arreglo. Pero con el tiempo, me demostró que es mucho más que eso. Ha traído luz a una vida que creí destinada a las sombras y me ha hecho darme cuenta de que no hay razón para ocultar quién soy realmente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Diego hizo algo que dejó a todos sin aliento. Con un movimiento tranquilo, deliberado, se levantó de la silla de ruedas. Un silencio impactante se apoderó del salón. Apenas podía respirar mientras lo observaba. Fingir necesitar esta silla fue mi manera de mantener la distancia, de protegerme, explicó, con una voz que parecía retumbar en la sala. Pero me he dado cuenta de que vivir así es esconder quién soy. Hoy he decidido dejar eso atrás. El murmullo entre los invitados no se hizo esperar. Mi madre parecía confundida, mientras mi padre entrecerraba los ojos, como si ya estuviera calculando las implicaciones de esa revelación. La abuela de Diego, en cambio, sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. Pero fue Natalia quien rompió el silencio. «Eso es imposible», exclamó, levantándose abruptamente. El ruido de su silla raspando el suelo resonó en el salón. Sus ojos, llenos de incredulidad y furia, alternaban entre Diego y yo. «Natalia», intentó intervenir mi madre, pero fue ignorada. «Me robaste a mi prometido», gritó Natalia, señalándome con el dedo. Sus palabras estaban cargadas de rabia y lágrimas contenidas. «Esto debería haber sido mío. Él era mío. Solo estás aquí porque yo lo rechacé». El silencio en la sala se volvió insoportable mientras las palabras de Natalia resonaban en el aire. Mi corazón latía con fuerza, intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Basta, Natalia», dijo Diego, su voz cortando el tumulto como una navaja. «No, no basta», replicó ella, su voz estridente y desesperada. «Si no fuera por ella, yo estaría sentada a tu lado ahora. Serías mi esposo. ¿Y ahora haces esto? Te declaras frente a todos como si fuera una broma cruel». Diego, ahora de pie e imponente, respondió con frialdad. «Nunca quisiste estar a mi lado, Natalia. Querías el estatus, el dinero, no a mí. Isabel, a diferencia de ti, me mostró lo que realmente significa preocuparse por alguien». El rostro de Natalia se tornó rojo de ira y vergüenza. Balbuceó algo inaudible antes de salir corriendo, sus pasos resonando en el silencio. Diego se volvió hacia mí. Frente a todos, extendió su mano. La tomé, sintiendo que nada más importaba en ese momento. «Prometí que intentaría ser alguien mejor para ti», me dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escucharlo. Y por primera vez, supe que sus palabras no eran solo promesas vacías.
Era el inicio de algo auténtico, construido sobre verdades que ya no necesitaban esconderse.